Hola, ¿qué tal? Soy Omar Malo y estamos aquí para dar algunos tips de pedales de efecto y procesadores para guitarra. El tip número 1 que les vamos a pasar es sobre los procesadores de efecto. Debido a que un procesador de efecto, si no es debidamente ajustado, seteado como se dice, pudiera acarrear problemas como ecualización o volúmenes altos o efectos demasiado saturados que pudieran afectarte a la hora de un toquín en relación con el sonido general de la banda. Normalmente los efectos de un procesador deben de estar seteados con el mismo volumen, sean limpias o con distor o con efecto. Deben de estar seteadas de preferencia al nivel de lo que se le llama bypass, que viene siendo tu guitarra directa al ampli. A la hora de activar una distor, el volumen realmente no debería de subir, sino simplemente darte el efecto de distorsión y marcar propiamente lo que estás haciendo con las figuras o los riffs. Es muy importante porque en una tocada, si cambias de efecto de estar tocando algo limpio a distor y se sube demasiado, tiendes a saturar las frecuencias y se pierde en general el sonido de los demás instrumentos, de las demás cosas que están en la rola. Debemos de tener en cuenta que los volúmenes de un procesador de efectos deben de estar todos parejos, todos planos, ya sea limpio, con efecto, con distor, o reverb, lo que sea. Y eso incluye también lo que son ecualizaciones, lo que son efectos de modulación. Todos los parámetros deben de estar relativamente planos, salvo en algunos casos que la rola por sí misma exige que un efecto sea muy saturado, como por ejemplo, digamos, un delay. Nosotros pues le damos mucho más volumen. Tip número 2. El tip número 2 es sobre tu pedalboard en general. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en tu pedalera, pedalboard como se dice en inglés, es el acomodo de tus pedales. Básicamente no está nada dicho con el acomodo de los pedales, sin embargo sí hay alguna que otra regla muy importante. Por ejemplo, el reverb es un efecto que siempre debe de ir al final de la cadena, ya que es un efecto que afecta relativamente todos los sonidos en general que utilices al momento de tocar una pieza. Yo aquí en esta pedalera básicamente tengo pedales de efecto muy sencillos, muy simples, que viene siendo un control de volumen. Lo tengo al principio. ¿Por qué? Porque me permite modular de repente algunos efectos con el pedal, bajar la intensidad para matizar o darle un toque diferente al efecto. Mucha gente acostumbra a poner el pedal de volumen al final. Esto afecta radicalmente tu sonido a la hora de moverlo, ya que puedes, al estar tocando en vivo, bajar el volumen y afectar la cantidad de sonido que hay en la mezcla en general de toda la banda. Yo recomiendo y utilizo el pedal de volumen al principio de la cadena de efectos. Enseguida suele utilizarse lo que viene siendo un efecto de wah, en este caso un Crybaby. Aquí es donde difiere mucho el uso. Hay personas que les gusta usar un wah con distorsión o usar una distorsión con wah. No sé si se entienda, pero bueno, la posición de un pedal de efecto de wah también normalmente va al inicio de la cadena de efectos y se deja a criterio su uso, ya sea antes o después de las distorsiones. Enseguida tenemos distorsiones de varios tipos. Tenemos distorsiones medias de baja ganancia como el Turbo Distortion. Tenemos
un metal son que les llaman pedales de alta distorsión o alta ganancia. Suelen ser un poco ruidosos, pero bueno, a veces dan un poquito de punch para ciertas cosas como metal o estilos más grunge y cosas por el estilo. Enseguida tenemos un overdrive que se utiliza para cosas más melosas, como pudiera ser blues, jazz, y en algunos casos algo de rock, algo de indie, algo de Britpop, como lo llaman hoy en día. El efecto en sí de un pedal de bulbo overdrive te genera un sonido como de un ampli con un poco de ganancia nada más. Tenemos el Big Move, que es un clásico entre los pedales de distorsión, que en este caso se cataloga como un fuse por el tipo de sonido que genera. Normalmente también ese tipo de pedales yo los recomiendo ponerlos al final de la cadena de efectos de distorsión, no de efectos en general. Enseguida pues se consideran lo que se les llaman efectos de modulación, como vienen siendo los chorus, los phasers, los delays, ya sean digitales o análogos. Aquí en este caso yo en el procesador de efectos tengo también efectos como whammies, como flangers, phasers, vibratos y otros efectos que se utilizan relativamente en el mismo sentido como si tuvieras tus carritos que les llaman normalmente, o tus pedales de efecto independientes. Yo en este caso y en algunos otros casos se utilizan pedales externos, ya que las distorsiones de un procesador de efectos no son a veces de nuestro gusto o no cumplen con las necesidades o criterios que necesitamos para determinado sonido. Algo que también quiero agregar es que es muy recomendable que si tú tienes tus pedales busques el modo de mantenerlos siempre conectados, alimentados, con buenos cables, con buenos accesorios, ya que en este tipo de aparatos, en este tipo de cosas, un cable que falla puede afectarte en general todo tu set de pedales, tu sonido, y meterte en conflictos en los que tocando en vivo pudieras llegar a verte en serios problemas. Algo que se puede hacer es construir un estuche. Ya venden algunos hechos a medida, venden algunos de marca, comerciales. Ahora sí que hay una gran variedad de modos de poner tus estuches. Hay incluso algunos que son simplemente una tablita y una funda, pero te permite tener tus pedales acomodados, conectados, para que simplemente llegues, te conectes y toques, para no perder tiempo a la hora de una tocada y para no meterte en problemas, como había dicho antes, de conexión y de alimentación, incluso de ruidos o fallas por traer tus pedales a la deriva en una mochila aventados. Tip número 3. El tip número 3 básicamente es sobre el cuidado y el uso de pedales o procesadores de efecto, ya sea el caso. Es muy importante mantener tus pedales de efecto protegidos, pues más que nada de líquidos. Me ha tocado casos de ver pedales dañados por una cheve. Casos también en los de que se te caen o los golpean a la hora del ensayo porque jalan los cables y los avientan por todos lados. Yo recomiendo mucho el uso de lo que vienen siendo fuentes de alimentación. El uso de baterías o pilas implica dos cuestiones que son muy importantes hoy en día. Una, la ambiental, ya que como sabemos los aparatos, las pilas que utilizan terminan en la basura y terminan contaminando. Y el número 2 es lo caro, ¿no? Son pilas bastante caras, y a veces hasta por descuido, si no desconectas sus pedales de lo que viene siendo la entrada del efecto, el pedal está activo y se chupan las baterías básicamente. Entonces yo recomiendo el uso de fuentes de alimentación externa, como les llaman eliminadores. Hay muchas opciones, hay eliminadores en el mercado que te alimentan varios pedales a la vez, o hay eliminadores de muy buena calidad con los que se compran los llamados daisy chain, que son cadenas de conectores de DC para alimentar tus pedales con un solo eliminador de corriente. A veces implica un gasto inicial, pero a la larga es un ahorro en pilas y una mejora en lo que pudiera decirse la ecología o el medio ambiente. También el uso de los cables de parcheo es muy importante, ya que un cable malo, como decía en el tip anterior, puede también dañar o afectar tu sonido, tu señal. Entonces sí es importante tratar de poner los cables en mejor estado que puedas tener.
con los mejores conectores, la mejor calidad, y así tendrás mejores resultados. Al igual que lo recomiendo para tocadas en vivo, pues siempre hay que cargar un par de cables extra, ya sea de parcheo o de uso general, para en caso de que se dañe algún cable poderlo cambiar sin problemas, sin no detener la marcha de la tocada o del ensayo o de la grabación, no sea el caso. Algo más que pues pudiera yo recomendarles es que al estar en un estuche, al estar en una funda, los pedales se protegen del polvo, se protegen de la humedad, se protegen de golpes, se protegen de incluso a veces hasta manos no gratas que por ahí de repente les quitan algún botón o se lo llevan por completo, ¿no? Entonces te permite tener una pedalera, te permite tener un control de tus cosas y seguridad, protección, simpleza, si se puede decir así. Es práctico. Gracias por acompañarnos en esta serie de tips. Esperamos vernos a la próxima con más tips de guitarras, procesadores, efectos, amplis, accesorios. Estamos en contacto. Hasta luego.